Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU otro dúa Mood DS. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa fabuloso, lleno de energía y cosas positivas. Yo estoy súper emocionada porque hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un chismecito jugoso, un bombazo que seguramente va a dar mucho de QU Copyright hablar en el mundo del espectáculo, especialmente para los fans de una de las parejas Mood DS queridas y comentadas del panorama actual, Can Yaman y Demet Özdemir. Su amigos Mos Prepurrense, la noticia que les traigo hoy es que ambos han decidido tomarse un respiro de sus ajetreadas carreras. Un adiós superíndice 3S temporal, una hasta luego al trabajo que ha tomado a muchos por sorpresa. ¿Por QU Copyright esta decisión superíndice 3N? ¿QU Copyright hay detrás de todo esto? ¿Significa el fin de sus proyectos juntos? Bueno, no se me adelanten, que a QU estoy yo para desentrar más menos todos los detalles y compartir con ustedes toda la información superíndice 3N que he podido recopilar. Antes de que me adentre por completo en este noticio superíndice 3N, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde les traigo las últimas novedades del mundo del entretenimiento, chismes jugosos y análisis a fondo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido que disfruten. Asu que ya lo saben, clic en el botón superíndice 3N rojo y sean parte de esta comunidad. Ahora vamos al grano. Como les decía, la noticia ha saltado como una bomba, Can Yaman y Demet Özdemir se toman un respiro del trabajo. Y claro, la primera pregunta que nos hacemos todos es ¿por QU Copyright? Bueno, las razones, como suele suceder en estos casos, son multifactoriales. Y no se trata solo de un capricho o una decisión superíndice 3N tomada a la ligera. Estamos hablando de dos estrellas que han alcanzado la cima del con copyright sito, pero que también copyright N han pagado un precio por ello. Empecemos por Can Yaman. Como saben, este actor turco ha alcanzado un nivel de fama internacional impresionante. Después copyright S de su con copyright sito arrollador en series como Erkenci Quay, Pug Jaros o más menos Ador, su agenda se ha vuelto frenu copyrightica. Ha estado viajando constantemente protagonizando proyectos en Italia, Hungría, e incluso participando en campañas más menos publicitarias a nivel mundial. Su ritmo de trabajo ha sido extenuante, lo que inevitablemente ha cobrado factura. No olvidemos que su popularidad no se limita a Turquía, Can es un fenómeno superíndice 3 global, con fans en todas partes del mundo que lo siguen y admiran. Esta presión superíndice 3N constante, la necesidad de estar siempre en forma, de cumplir con las expectativas de sus seguidores y de la industria, pesa mucho. Fuentes cercanas al actor han comentado que Can se siente agotado, tanto física como mentalmente. Necesita tiempo para recargar energías, para reconectar consigo mismo y para enfocarse en su bienestar. Imaginen la vida de una estrella de su calibre. Constantemente rodeado de maras, paparazzi y fans que lo persiguen a cada paso. No hay tiempo para la privacidad, para la tranquilidad, para simplemente ser Can Yaman, el hombre de true S del personaje. Necesita ese respiro para volver a encontrarse, para recordar por QU Copyright ama lo que hace y para regresar con la pasión superíndice 3N y la energía que lo caracterizan. Además se rumorea que quiere dedicar ese tiempo a su fundación superíndice 3N Venu Copyright Fica, Can Yaman for Children, que apoya a new más menos os hiju superíndice 3 venes en situaciones vulnerables. Es admirable que a pesar de su apretada agenda, siempre encuentre espacio para ayudar a los DS. Esto demuestra su compromiso con la sociedad y su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien. La Fundación Superíndice 3N es un proyecto que le apasiona y al que quiere dedicar DS energía y recursos. Quiere involucrarse DS directamente en las actividades de la Fundación Superíndice 3N, visitar a los new más menos os hiju superíndice 3 venes que apoya, y asegurarse de que N recibiendo la ayuda que necesitan. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Ella también copyright N ha tenido un aún más menos o muy intenso. Después copyright S de su boda, que fue todo un acontecimiento medio urtico, ha estado inmersa en varios proyectos televisivos y cinematográficos. Además ha participado en importantes eventos y colaboraciones con marcas de renombre.
Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices Moon S solicitadas de Turquía. Demet es una artista completa, con una gran versatilidad que le permite desenvolverse con soltura tanto en la comedia como en el drama. Su agenda ha estado repleta de proyectos, lo que la ha mantenido alejada de su vida personal y de sus seres queridos. En el caso de Demet, parece que la decisión superíndice 3N de tomarse un respiro Moon S relacionada con la necesidad de pasar tiempo con su esposo, el cantante Oyuzhan Párrafo. Su matrimonio es relativamente reciente y, debido a sus compromisos laborales, no han tenido la oportunidad de disfrutar plenamente de su vida en pareja. Quieren viajar. Pasar tiempo juntos en casa y simplemente disfrutar de la tranquilidad y la rutina del dúa a dúa. Es comprensible, ¿verdad? Al final, el amor y la familia son lo Moon S importante. Construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida requiere tiempo y dedicación superíndice 3N, y Demet y Oyuzhan quieren fortalecer su vínculo y crear recuerdos juntos. Quieren escapar del foco mediático y vivir una vida normal, como cualquier otra pareja. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N es ¿Toduraru, adiós superíndice 3S temporal? Pues, la información superíndice 3N es un poco Moon S difusa. No hay una fecha concreta establecida para su regreso al trabajo. Algunos medios especulan que podrá ser un par de meses, mientras que otros sugieren que podrá extenderse por una o más menos o. Todo dependerá de superíndice 3 mo se sientan ambos y de to tiempo necesiten para recargar energías y sentirse renovados. Y no nos olvidemos de que son ellos quienes tienen la última palabra. No se dejaron presionar por la industria ni por las expectativas de sus fans. Volverán cuando se sientan listos, cuando es tu copyright seguros de que pueden dar lo mejor de sí mismos. Y por supuesto, no podemos evitar hablar de la posibilidad de que esta decisión superíndice 3N afecte a futuros proyectos que tenían en mente. Muchos fans esperaban verlos juntos nuevamente en la pantalla, ya que la química entre ellos es innegable. La serie Erkenci Kwai fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y la gente aún más menos ora verlos juntos de nuevo. Sin embargo, por el momento parece que no hay planes concretos de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro cercano. Pero ojo, esto no significa que sea imposible. Q Copyright N sabe, tal vez después Copyright S de este respiro, regresen con AUN Moon S Energua y decidan sorprendernos con una nueva colaboración superíndice 3N. Crucemos los dedos. La posibilidad de verlos juntos de nuevo es algo que ilusiona a muchos de sus seguidores, y no podemos descartar que en el futuro decidan darnos una alegría. Lo que es importante destacar es que esta decisión superíndice 3N es completamente comprensible y respetable. Tanto Khan como Demet son seres humanos y tienen derecho a priorizar su bienestar físico y emocional. El mundo del espectáculo es muy exigente y requiere un gran sacrificio personal. Es fundamental que los artistas se tomen un tiempo para desconectar, recargar energías y volver a conectar con lo que realmente les importa. No son robots, son personas con sentimientos y necesidades, y es importante que se cuiden a sí mismos para poder seguir haciendo lo que aman. Además de este tipo de pausas pueden ser muy beneficiosas para su creatividad y su desarrollo profesional. Al alejarse temporalmente del trabajo tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus carreras, explorar nuevas pasiones y regresar con ideas frescas y renovadas. A veces, un poco de distancia puede ser justo lo que se necesita para volver con Moon S fuerza que nunca. La inspiración superíndice 3N puede surgir de las experiencias vividas durante este tiempo de descanso, y pueden regresar con una visión superíndice 3N Moon S clara de lo que quieren lograr en el futuro. Por último, quiero o más menos añadir que esta noticia no deberá ser motivo de tristeza ni de preocupación superíndice 3N para sus fans. Al contrario, deberíamos apoyarlos y desearles lo mejor en esta nueva etapa. Ellos se merecen este respiro y estoy segura de que volverán con las pilas cargadas y listos para seguir deleitándonos con su talento. En lugar de lamentarnos por su ausencia temporal, deberíamos celebrar su valentía al tomar esta decisión superíndice 3N y desearles todo lo mejor en este nuevo capítulo de sus vidas. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir se toman un respiro del trabajo debido a la necesidad de descansar, recargar energías y priorizar su bienestar personal. Can quiere dedicar Moon ese tiempo a su fundación superíndice 3N Venu Copyright FICA, mientras que Demet desea pasar Moon ese tiempo con su esposo. No hay una fecha concreta para su regreso al trabajo,
pero se espera que vuelvan con Moon S fuerza que nunca. Es una decisión superíndice 3n comprensible y respetable que debemos apoyar. Y recordemos que al final, la felicidad y el bienestar personal son lo Moon S importante. Pero a ver, pongámonos un poquito Moon S jugosos. ¿Será que hay algo Moon S de True S de esta decisión superíndice 3n? Ustedes saben que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Podrá ser que Kanye Demet es tu copyright N preparando algo grande, un proyecto secreto que requiere de un tiempo de preparación superíndice 3n y concentración superíndice 3n. O tal vez es tu copyright N negociando nuevos contratos, buscando nuevas oportunidades que les permitan llevar sus carreras a otro nivel. Ay, la intriga me mata. Aunque no tengamos información superíndice 3n confirmada al respecto, no podemos descartar la posibilidad de que es tu copyright N trabajando en algo que nos sorprenderá a todos. Y hablando de sorpresas, ¿se imaginan que durante este tiempo de descanso, Kanye y Demet decidan incursionar en nuevas subcondiéresis reas creativas? Tal vez Kanye se anime a escribir un libro o Demet se lance como cantante. Las posibilidades son infinitas. El talento de ambos es innegable, y estoy segura de que cualquier cosa que hagan, lo harán N compasiu superíndice 3n y dedicación superíndice 3n. No podemos limitarlos a la actuación superíndice 3n, son artistas completos y tienen mucho que ofrecer al mundo. En fin, amigos míos, este es un tema que da para mucho debate. Lo importante es que respetemos la decisión superíndice 3n de Kanye y Demet, y les enviemos toda nuestra energía positiva. Ellos saben lo que es mejor para sus vidas y para sus carreras, y nosotros, como fans, debemos apoyarlos incondicionalmente. Y Q Copyright N sabe, tal vez este respiro sea justo lo que necesitan para volver con Moon S fuerza que nunca y seguir de ley tú, donos con su talento. Y bien, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Me encanta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo y me encanta saber su opinión superíndice 3n sobre estos temas. Ahora, me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de esta decisión superíndice 3n de Kanye y Demet? ¿Creen que es lo correcto? ¿No tiempo creen que durará su respiro? ¿Les gustará verlos juntos nuevamente en la pantalla? Du copyright gemme sus comentarios abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber qué copyright piensan. ¿Están de acuerdo con su decisión superíndice 3n? ¿Les preocupa el futuro de sus carreras? No se queden callados. Compartan sus opiniones y hagamos de este vídeo un espacio de debate y reflexión superíndice 3n. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido que disfruten. Que ya lo saben, manita arriba, a compartir y a suscribirse. No sean tacaños con los likes, que son gratis. Y si conocen a alguien que sea fan de Kanye y Demet, no duden en compartir este vídeo con ellos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. No se olviden de sonreír y de disfrutar de la vida, que es lo Moon S importante. Los quiero.